Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con nuestros Top 100 Lives en LinkedIn. Y como siempre os cuento cuando empezamos esta aventura, pues nuestro catálogo Top 100 Conferenciantes es una iniciativa de Thinking Heads en la cual reunimos a los expertos que consideramos que son los más demandados y más influyentes en el panorama de las conferencias en España, con una tirada de 10.000 ejemplares. Aunque estamos trabajando ya en la siguiente edición, todavía nos quedan unos cuantos ejemplares de la última y si tienes interés en recibirlo, pues te lo podemos hacer llegar por correo, escríbenos a top100@thinkingheads.com y te lo haremos llegar encantados. Hoy nos acompaña Miquel Alonso, que es CEO y fundador de Brain Data Company. Es doctor en neurociencia aplicada al comportamiento y experto en neuromarketing, neuromanagement y neurociencia de la actitud y de la autoestima. Es autor del Poder del Neuromarketing y del reciente El Cerebro Optimista. Bienvenido, Miquel, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Iván. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, tendremos oportunidad de charlar sobre tu último libro, sobre algunas de las cosas que cuentas en el mismo, pero bueno, antes de empezar la conversación, sí me gustaría poder agradecer al equipo de LinkedIn España, en especial a las editoras de noticias Virginia Collero y Marina Valero, por esta nueva oportunidad de colaboración que desde hace ya algunos años pues, nos permite llegar a distintas partes del mundo, como siempre compartiendo el mejor conocimiento a través de los expertos de Thinking Heads. Miquel, has publicado recientemente en LinkedIn un artículo titulado "A tu cerebro no le importa que seas feliz". Llama la atención y choca un poco este titular, ¿no? Ahora podemos hablar un poco sobre esto. Si te parece, porque el artículo es súper interesante y resume algunas de las cosas de tu libro, pues vamos a charlar un poco sobre ello. Perfecto. Muy bien. Hablas de técnicas para investigar el cerebro del consumidor con neurociencia y de aplicaciones prácticas del neuromarketing. ¿Tú crees que esto es una próxima revolución empresarial o es una realidad ya en las empresas? ¿Cómo pueden beneficiarse empresas que no sepan muy bien de qué va todo esto, de estas nuevas técnicas? Pues sin duda. De hecho, siempre comento que las empresas que triunfen en un futuro próximo serán aquellas que comprendan y se encarguen de satisfacer el cerebro del consumidor. Porque cada vez vamos haciendo más transferencia del conocimiento que estamos generando en la universidad a la empresa y a la sociedad en general. Entonces, lo que hacemos con neuromarketing es aplicar técnicas de neurociencia, estas que ya utilizamos en los hospitales pues para ver por dentro el cerebro de las personas, lo aplicamos al consumidor y así podemos ver en realidad, de verdad, si le está gustando cualquier tipo de estímulo a una persona o si no le está gustando. Podemos acceder a mucha información de la parte inconsciente de la persona, de ese comportamiento automático que es tan importante en la persona. Entonces, es una revolución a nivel empresarial que cada vez va calando más en las distintas empresas, porque desde luego tienen las empresas ahora mismo, tenemos las empresas la seguridad de tener que investigar si lo que estamos haciendo al consumidor le está gustando o no. Súper interesante, desde luego. Me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste el Brain Data y cómo puede mejorar el rendimiento de nuestras empresas y de nuestros equipos. Pues el Brain Data, a día de hoy que hablamos tanto del Big Data, supone la parte más cualitativa de todo ese tipo de datos que estamos gestionando, ¿no? Lo interesante del Big Data es que podemos obtener una cantidad de información mayúscula y con ello podemos pues, realizar predicciones de comportamiento de lo que va a ocurrir en el futuro. Sería como si el Big Data fuese el mapa, ¿no? del comportamiento de las personas. Y a mí me gusta decir que el Brain Data es la ruta dentro de ese mapa, ¿no? O sea, podemos tener muchísima información, pero con lo que nosotros estamos trabajando ahora es con la incorporación a todos estos procesos de inteligencia artificial de los datos cerebrales, de ese Brain Data de las personas que nos está diciendo, pues, si una persona está enfocada, si le produce atención un estímulo o no, qué tipo de emociones tiene, ¿no? Si le produce estrés, si le produce relajación, todos este tipo de información que es tan complicada de obtener, muchas veces preguntando a la persona, ¿no? Porque como decíamos, preguntamos al consciente y actúa el inconsciente. Claro. Entonces, todo eso es lo que incorporamos con el Brain Data, que por supuesto es totalmente, no es que sea compatible, es que es complementario con el Big Data. Entonces, este tipo de datos cualitativos pues van a ser muy importantes en el futuro y cada vez los vamos a incorporar más a nuestra toma de decisiones empresarial. Muy interesante realmente.
Leyendo tu artículo me llamaba la atención la defensa que haces tan cerrada, ¿no? De que nuestro comportamiento es principalmente inconsciente, emocional e intuitivo. Esto cada vez se sabe más, pero bueno, durante mucho tiempo se hablaba del ser humano como un ser racional, ¿no? Das algunos datos como que tomamos 35.000 decisiones cada día, casi nada, y que según la ciencia, pues prácticamente todas, el 99,74% de ellas las toma nuestro inconsciente. ¿Qué podemos hacer para llegar a ser más conscientes de todas esas decisiones que tomamos y cómo podemos utilizar esa información para el día a día de las empresas? Bueno, muy bien, pues bueno, nuestro sistema de toma de decisiones por sí mismo es emocional y es inconsciente. Así el cerebro lo que hace es ahorrar energía. Nuestro cerebro consume aproximadamente entre el 25 y el 30% de la energía de nuestro cuerpo y de los nutrientes, etcétera. Entonces, funcionamos así y funcionamos muy bien. De hecho, cuando tenemos que tomar decisiones que sean muy complejas, lo que nos dice la investigación con respecto a la neurociencia y la toma de decisiones es que cuanto más complejo, son mejores decisiones cuanto más utilizamos las emociones, ¿no? Cuando no podemos calibrar la repercusión de los distintos componentes de una toma de decisiones de forma racional o cognitiva, porque realmente así tendríamos un proceso larguísimo, es mucho mejor que tomemos decisiones intuitivas y emocionales. Esto, por ejemplo, en las decisiones de los inversores en bolsa, parecería que lo interesante sería lo contrario, ¿no? Que fuesen muy meditadas, pero hemos visto con resonancia magnética funcional por imagen que no, que los que toman las decisiones de manera intuitiva pues son incluso mejores. Lo que sí que ocurre es que cuando queremos cambiar cualquier tipo de aspecto, sí que es interesante que lo hagamos de forma consciente, ¿no? Porque el cerebro funciona con el hábito y el hábito está en el cerebro justo pegado a la zona de supervivencia. Entonces, nuestra primera intuición, la primera reacción que tiene nuestro cerebro cuando siente cualquier tipo de amenaza es irse al hábito. Entonces, lo interesante es un refugio que tenemos ahí, ¿no? Eso es lo que ya sabemos hacer y nos quedamos ahí. Eso, nos vamos a ese refugio, ¿no? Nos ocurre cualquier cosa, hacemos lo de siempre. A veces esto lleva al sinsentido de que si tengo miedo, por ejemplo, a morir por fumar, lo primero que hago es fumar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es el hábito. Y caemos en este tipo a veces de disonancias cognitivas. Entonces, lo interesante es que cuando queremos hacer cualquier tipo de cambio es efectivamente traer la consciencia, tomar decisiones de manera consciente. Y ahí es muy interesante toda la parte del mindfulness, ¿no? Hacer ejercicios en los cuales estemos utilizando los mecanismos cerebrales de los sentidos, del aquí y ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algunos mecanismos cerebrales que nos hacen generar imágenes negativas, nos hace generar emociones y sentimientos negativos. Esto solamente es de manera evolutiva para adaptarnos al entorno. Eso se llama el sistema default. Entonces, cuando dejamos el cerebro de manera ociosa y tranquila, tenemos un sistema que nos pasa a todos que se pone a viajar al pasado, al presente, a poner a parir a todo el mundo alrededor, a atacarme a mí mismo, ¿no? Y con el mindfulness quitamos todos estos pensamientos negativos y nos ayuda mucho más al cambio consciente. Entonces, sí que es verdad que las emociones son muy buenas, pero cuando las emociones pasan a, en vez de nuestro sistema de toma de decisiones normal, pasan al sistema de toma de decisiones de emergencia, ahí pues tenemos que calibrar si realmente no es una situación de emergencia, es mucho mejor que tomemos decisiones de manera conscientes en vez de automática. O sea, que si queremos cambiar algo de nuestra vida de manera consciente, por ejemplo, si queremos, yo que sé, me lo invento, aprender un idioma o tocar un instrumento, ahí tenemos que compatibilizar los dos sistemas y empezar a generar ese hábito que decías tú, que es lo que nos va a acompañar y lo que nos va a permitir cambiar y mejorar en eso. Eso es. Yo os pongo en el libro que tenemos, o sea, cuando nosotros tomamos una decisión, nuestro cerebro de manera automática, inconsciente, la toma antes de que nosotros nos demos cuenta. Entonces, 0,5 segundos antes de que nosotros actuemos, el cerebro ya ha decidido que hagas eso. Y de manera automática vamos a hacer eso. Si no hacemos absolutamente nada al respecto, emocionalmente, esas 35.000 decisiones que tomamos al día, solo somos conscientes de 100. O sea, del 99,74% se producen
automáticamente. Entonces, si queremos... Eso es, no nos enteramos absolutamente, ¿no? Entonces, y eso es un mecanismo, como decía antes, de adaptación, un mecanismo evolutivo. Así gastamos menos. Pero si queremos hacer cualquier tipo de cambio, 0,2 segundos antes podemos realizar ese cambio, ¿no? De lo que nos dice el cerebro que hagamos, que repitamos de manera automática. 0,2 segundos antes podemos intervenir con nuestra cognición y decir, no, voy a hacer otra cosa. Voy a cambiar esto, ¿no? Ojo, ese cambio, como estamos viendo, requiere un esfuerzo, requiere un gasto, porque ya no está funcionando automáticamente. Tengo que pensar. Y cuando estamos pensando, gastamos más energía, estamos consumiendo más recursos, ¿no? Por eso, como muy bien dices, ¿qué es lo interesante? Que creemos un hábito nuevo, un camino neuronal nuevo, que al final nuestro comportamiento son caminos neuronales, creamos un camino neuronal nuevo con el nuevo hábito que queremos poner, ¿no? Y así, ese se convierte en el comportamiento que se utiliza de manera automática. Y nuestro cerebro, cuando llegue a una situación, tomará esa decisión automática sin tener que pensar sobre ello. ¿Cuánto tiempo tardamos en ese proceso? Porque al final el kit de la cuestión aquí está en que todos queremos cambiar conductas, todos queremos hacer cosas diferentes, pero muchas veces abandonamos, ¿no? Empiezas, igual por el típico ejemplo, ¿no? Voy a hacer más deporte, empiezas, vas haciendo tal, pero luego poco a poco el día que te tienes que levantar no te levantas. En fin, ¿hay alguna fórmula mágica para poder fijar los hábitos a fuego y algo que podamos mejorar en ese aspecto? Pues existen muchas teorías a este respecto. De hecho, hay una teoría sobre los 20 o 21 días, que es lo que dicen que más o menos supone un hábito. Y esto lo vemos también para dejar de fumar. Algunas personas necesitan 20, 21 días, otras están meses, pero es que otras hacen el cambio rapidísimo. Depende totalmente de cada persona. Y depende también mucho del entrenamiento que tenga con respecto a la actitud. Porque me cuesta decir esto, no solamente es la actitud que ponemos con nuestro cerebro, sino del entrenamiento que tenemos en decir con nuestra mente a nuestro cerebro lo que tiene que hacer, ¿no? Nuestra mente, lo que pensamos, es capaz de modular, de cambiar físicamente nuestro cerebro. Sería como el software y el hardware, ¿no? Entonces, cuanto más entrenamos en tener una idea, visualizarla, ir a por ella, y saber que la vamos a cumplir, tenemos un sistema que se llama el aprendizaje por error de predicción, que se encarga exactamente de eso, ¿no? Por eso es tan importante, siempre hablamos de visualizar, de creértelo, de generar imágenes de donde quieres ir, ¿no? Ese es el cerebro optimista, que si quieres luego hablamos de él. Cuando estamos generando unas imágenes y vamos hacia allí, le estamos diciendo a nuestro cerebro, queremos esto, ¿no? Entonces, cuanto más entrenamos este tipo de aspectos, es como el entrenamiento de un deportista. Es como el entrenamiento físico. Entrenamos cambiar, entrenamos modificar las rutinas y los hábitos y le decimos a nuestro cerebro, vamos a conseguir esto sí o sí. Practicamos nuestra resiliencia y entonces hay personas que con muy pocos días son capaces de cambiar los hábitos prácticamente de manera definitiva y otras personas necesitan más tiempo. A las personas que necesitan más tiempo, ¿yo qué les diría? Resiliencia. O sea, por mucho que a veces cueste o incluso que a veces no lo consigas, la clave es seguir intentando. Hay muchas técnicas a este respecto. A mí me gusta una que es el fake it until you make it, que es hasta que no lo consigas, fíngelo, ¿no? Okay. Casi lo que estás planteando un poco es que tenemos que hacernos de coach de nosotros mismos para que eso suceda, ¿no? Porque al final tenemos que estar animándonos, visualizándolo e incluso fingiendo que lo estamos consiguiendo para ayudar al cerebro a dar el siguiente paso. Efectivamente. De hecho, el 90% de las conversaciones que tenemos cada día las tenemos con nosotros mismos. El self-talk, el autodiálogo, es lo que nos marca, es lo que realmente va a hacer que podamos llegar a tener una meta o que no lo consigamos. Entonces, el entrenar nuestra manera de pensar es algo que sin ninguna duda va a ser el próximo conocimiento que vamos a ir aprendiendo en los colegios, en la sociedad y, por supuesto, en las empresas. Porque es entrenar la forma correcta de pensar, porque existe una forma correcta de pensar. ¿Cuál es esta? Utilizar las herramientas que tiene nuestro cerebro a nuestro favor, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado
con las malas noticias que vienen sobre el cerebro. Como decíamos, los hábitos pegados a la supervivencia tendemos a hacer lo mismo. Es lo que solemos llamar la zona de confort, ¿no? Que muchas veces hablamos de ella. Zona de confort, ¿qué es? Todo aquello que a nuestro cerebro no le supone ningún tipo de energía cambiar, ¿no? Te vas a los hábitos. Pueden ser buenos o malos. Por eso a nuestro cerebro realmente no le importa que seas feliz. Porque hay zonas de confort que son, me levanto, me meto en un atasco, voy a un trabajo que aborrezco, me machaca mi jefe, como en un sitio que no me gusta, vuelvo a casa, mi pareja me ignora. Eso al cerebro le encanta, no tiene que cambiar nada, ¿no? El momento que se pone a cambiar es cuando gasta, ¿no? Sí, dime, perdona, Iván. No, me parece súper interesante todo lo que nos estás contando. Te planteo una cuestión en términos de tabla de ejercicios, ¿no? Porque uno, por ejemplo, volviendo al tema del deporte, ¿no? Uno sabe que tiene un preparador que le dice, mire, usted va el lunes, el miércoles y el viernes, el lunes hace esto, el miércoles hace esto, el viernes hace esto, y si lo hace durante 8 semanas seguidas, tendrá un determinado cambio. ¿Se puede diseñar un entrenamiento parecido para que hagamos ese tipo de cambios en el cerebro? ¿Qué tipo de dinámicas y de cosas podríamos ir haciendo? Has hablado de mindfulness, has hablado de visualizar temas. ¿Se podría estructurar de alguna manera un entrenamiento así? Sí, sin ninguna duda. Esto es como la fórmula de la felicidad. A mí me gusta decir que la fórmula de la felicidad yo la veo como una paella, ¿no? La ciencia ya nos ha dicho que hay muchas cosas que te dan felicidad, pero es como la paella, que está riquísima con muchas cosas distintas. Algunos le echan, yo qué sé, caracoles, pollo y conejo, y otros le echan marisco, ¿no? Me decían el otro día en la presentación del libro en Valencia, me decían menos chorizo, lo que sea. Yo dije, bueno, aquí no voy a decir ningún elemento externo que si no la liamos. Y es verdad que cada uno tiene que echar a esa fórmula de la felicidad, debe echar lo que considere apropiado y oportuno para ellos, ¿no? Y en las técnicas y herramientas para ello ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de fake it until you make it, pero yo, por ejemplo, en el libro propongo muchas herramientas. Una de ellas, que para mí me parece crucial, es la planificación. O sea, planificar es muy importante. Porque cuando planificamos le estamos diciendo a nuestro cerebro dónde queremos llegar, los objetivos que tenemos, y ahí podemos hacer estrategias, podemos ir creando distintos pasos en el camino para que nuestro cerebro vaya sabiendo en cada momento qué tiene que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, huir de lugares y personas tóxicas, eliminar la queja de nuestra vida. Existen, muchísimas técnicas que van a poder ayudarnos, ¿no? a llegar a conseguir aquello que queremos hacer, ¿no? Pero sí que existen otro tipo de tareas, ¿no? Como decimos, que muchas veces pues, que nos llevan a eliminar ese tipo de autoestima, de autoseguridad y confianza que es tan importante, tan crucial, ¿no? Pero al final, lo que nos decimos, nuestra actitud, nuestra resiliencia van a ser fundamentales para conseguir llegar a hacerlo. Mencionabas en el artículo, Miquel, volviendo un poco sobre lo que acabas de decir, ¿no? El tema de los objetivos, ¿no? Tú dices, el movimiento sin dirección puede que no signifique que se avanza hacia el lugar que deseamos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la dirección que hemos elegido es la adecuada y qué herramientas o qué estrategias nos puedes recomendar para ello? Bueno, aquí siempre siempre nos quedará la duda. Esto es la realidad, ¿no? Hay certezas totales, ¿no? Efectivamente, y a nuestro cerebro lidiar con esa incertidumbre es muy complicado. Escuchaba ayer una charla de TEDx sobre los arrepentimientos y es muy curioso porque los arrepentimientos más importantes a veces es haber tomado una decisión y otras veces es no haberla tomado, ¿no? Entonces es complejo. Pero a mí me parece que lo importante en esto es hacer del camino, o sea, olvidarnos un tanto del resultado y hacer del proceso del camino, hacer de eso el auténtico disfrute de nuestra vida, ¿no? Porque si hacemos del camino el disfrute de nuestra vida, siempre vamos a tener distintos lugares a los que llegar, pero sobre todo distintos caminos que recorrer. Y eso no podemos dejar, esto por ejemplo lo vemos mucho en el deporte, no podemos dejarlo todo al resultado. Hay que centrarse en el presente, en la actividad, en lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso es muy importante para que, en caso de que estemos haciendo un camino y veamos que no es el apropiado, cambiemos de camino, ¿no? Que seamos capaces de tener esa flexibilidad para que esa incertidumbre de estaré haciendo lo correcto no nos bloquee, que eso es lo peor de todo, ¿no? Pero, por supuesto, cuando vamos a planificar tenemos herramientas que nos pueden ayudar.
Tenemos los diagramas de pez que nos pueden ayudar a ir poniendo meta a meta y viendo los recursos que necesitamos cada proceso. Tenemos la delimitación de objetivos SMART que nos ayuden también a poner tiempo, en espacio, recursos, etcétera. Entonces, sí que existen herramientas que, de hecho, son herramientas que vienen del mundo empresarial y que nos sirven también para el mundo personal, para ayudarnos a ello. Pero sobre todo, y en la línea de una de esas declaraciones que hizo Giannis Antetokounmpo la semana pasada, jugador de los Milwaukee Bucks, yo creo que ha corrido desde luego como la pólvora, ha estado en todas las redes en 20.000, sí, total, la verdad que es muy interesante. Totalmente. Yo en LinkedIn lo he visto no sé ni cuántas veces ya. Yo entré a compartirlo y de repente vi que estaba ya no sé ni cuántas veces y dije, mejor no lo hago. Y me encanta porque se centra en ese punto de decir fracaso. La palabra fracaso es que es una palabra muy complicada y realmente con unas connotaciones muy negativas, ¿no? Y no nos damos cuenta que cada decisión que tomamos, cada cosa que hacemos, tengamos éxito o, vamos a la palabra maldita, ¿no? O que nuestras expectativas no lleguen al nivel que nosotros nos habíamos planteado, ¿no? Para no decir fracaso, eso nos hace ser quienes somos, nos hace dar un paso más, ¿no? Entonces, el deportista que lo hace 3, 4, 5 veces, yo lo escribía el otro día también en un artículo, decía, Rafa Nadal ha fracasado, entre comillas, en 2/3 de los Grand Slam que ha jugado. Y Roger Federer en 3/4. El 75% ha fracasado, lo han eliminado y lo han echado, ¿no? Pero todo eso, lo que hacemos cuando ocurren esas circunstancias, es lo que realmente define quiénes somos y quiénes vamos a ser. Por eso, cuando planificamos, tenemos que tener presente la posibilidad de tener que cambiar, de tener que hacerlo, de tener que dar un giro en nuestros objetivos y demás. Y por eso digo que, claro, que el movimiento a veces puede ser un movimiento que nos esté llevando hacia detrás, ¿no? Pero lo importante es lo que nos decimos. ¿Cómo nos juzgamos cuando ocurre esa situación? Volvemos al self-talk, ¿no? Esa profecía autocumplida que se llama el efecto Pigmalión, cuando hablamos de uno mismo lo solemos llamar efecto Galatea, ¿no? Entonces, si nosotros nos decimos a nosotros mismos, ha ocurrido esto, pero voy a hacer esto otro, y vamos hacia adelante, puedo hacerlo, voy a hacer esto, nuestro pensamiento, ¿no? Ese cerebro optimista, que si quieres podemos hablar sobre él ahora, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Hablamos un poco sobre esto, ¿no? Porque es una de tus tesis principales, ¿no? Hablas del cerebro optimista versus el cerebro pesimista. Me gustaría que nos dijeras, ¿no? ¿En qué se diferencia un cerebro optimista de uno pesimista? Y cómo podemos, a través de la neuroplasticidad, que lo mencionas en el artículo, pues modificar el hecho de hablarnos mal a nosotros mismos y cómo puede impactar todo eso en el rendimiento personal o incluso en el rendimiento de un equipo de trabajo. Perfecto. Pues, efectivamente, en nuestro cerebro le encanta tener razón y le encanta hacer una predicción de lo que va a ocurrir, ¿no? Y, curiosamente, el optimismo y el pesimismo están en distintos sitios del cerebro. Y todos somos muy similares en cuanto a la parte optimista, como afirma el gran neurocientífico Mariano Sigman, que sé que también es parte de Thinking Heads y que a mí me encanta. Todos tenemos unos niveles de optimismo muy similares. El tema es el pesimismo, ¿no? Cómo las noticias que van en contra de lo que nos esperábamos nos afectan. Entonces, ahí sí que hay una variabilidad grande a nivel estadístico entre las distintas personas. Es decir, que tenemos una expectativa de algo, ocurre una circunstancia determinada y cómo se modifica mi visión de la realidad del futuro, eso es lo que hace que el optimismo que está aquí sea regulado por el pesimismo. ¿Hasta dónde sube el pesimismo? ¿Lo supera, llega aquí y dice todo va a ser terrible, va a estar fatal? ¿O somos capaces de bajarlo y de decir ha ocurrido algo que no me apetecía que ocurriese, ¿no? Volvemos al ejemplo de Giannis. Pero, ojo, que yo voy a seguir adelante, voy a salir adelante y soy capaz de llegar a conseguir esto, ¿no? Él nombraba a Michael Jordan y decía, Michael Jordan, cuando eliminaron el primer año los Detroit Pistons, lo que hizo fue pensar que estos chavales son duros, son fuertes, los bad boys, y al día siguiente se puso a trabajar para el partido que iba a estar un año después, presumiblemente, contra los mismos, y ganó 8 kilos de músculo, para que no lo sacaran a empujones, para que esto fuese más fuerte, ¿no? Entonces, esa es la clave. La clave es, ha ocurrido una noticia negativa,
que no nos dejemos llevar por el pesimismo y que comencemos a trabajar para llegar a conseguir lo que queremos hacer. Esto en la empresa es fundamental, porque cuando nos planteamos unos objetivos ambiciosos, lo que necesitamos son equipos de trabajo que sean capaces de creer, de ver y de decir a su cerebro que consiga todos los recursos para llegar a ese sitio, ¿no? De ordenar con la mente al cerebro, decir, oye, esto es posible, vamos a trabajar hacia ello. Hay frases que tienen mucha, pues que son del conocimiento, digámoslo así, universal y que nos llegan a todos como lo hicieron porque no sabían que fuese imposible, ¿no? Y es que funcionamos así realmente, ¿no? Nos ponemos una meta, queremos hacerlo, trabajamos hacia ello. Las grandes historias de logros personales de la humanidad van en esa línea, ¿no? De personas que creen en ellos mismos, que se ponen a hacerlo y que consiguen lo que parecía realmente imposible. Muy interesante, la verdad. Sí, otro de nuestros conferenciantes, Sebastián Álvaro, que es el creador de Al filo de lo imposible, habla mucho sobre esto, ¿no? Dice, nadie nos dijo que fuera imposible y por eso hicimos tantas aventuras y tantas expediciones por todo el mundo y conseguimos cosas que nadie había conseguido antes, sin duda. Miquel, antes de terminar, me gustaría conocer pues, tu visión de futuro. Estamos en un momento de la humanidad, convendrás conmigo, en que los últimos meses además ha sido como un salto a lo loco, ¿no? De repente la inteligencia artificial aviesa a todo el mundo, estamos en un momento ahí como que parece que lo que viene es muy bueno o muy malo, nadie sabe. Me gustaría que nos dieras tu visión de futuro en el ámbito concreto a esto, ¿no? A cómo ves que la neurociencia va a impactar en el mundo de la empresa en los próximos años y qué tipo de tendencias o de avances anticipas, pues eso, en los próximos 5 años. Pues yo creo que la neurociencia cada vez va a estar más presente y yo creo que de una manera exponencial la utilización de la neurociencia va a crecer hasta tal punto que va a ser necesario una regulación a nivel de utilización de la neurociencia, con respecto a la regulación me refiero sobre leyes. El cierto orden de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, todo esto, ¿no? Como ya existe en países de alrededor. O sea, que existe ya directamente, porque la información a la que tenemos acceso es tremenda, es increíble. Tenemos acceso a información sobre la persona que ella misma no tiene sobre ella misma a nivel consciente. Entonces es tremendo. Un poco de miedo a esto, sí. Da miedo realmente y de hecho existen ya investigaciones para poder acceder a los pensamientos de las personas enchufadas a una televisión y se ve lo que la persona piensa en la tele, porque nuestro pensamiento está formado por imágenes. Entonces somos capaces de captar esas imágenes. Cada vez evolucionan más y más. Entonces, por un lado, tenemos que tener una regulación, un cuidado con todo esto y estar mucho más presente en las consideraciones éticas de este aspecto. Y por el otro, el interés sobre el entrenamiento mental, sobre la actitud, sobre el bienestar mental, ya es una tendencia imparable. Porque es verdad que yo siempre pongo cuando en mis conferencias muchas veces al principio los datos del INE del año 2018 sobre los momentos de felicidad y el sentido de la vida de las personas, hablo de 2018, dicen en España que aproximadamente el 40% de las personas su vida no tenía sentido. Y estamos hablando de 2018, antes del COVID, con lo que ha afectado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto cada vez va a haber más preocupación, más recursos a nivel social y, por supuesto, a nivel empresarial. Porque cuando estamos hablando de la productividad y el rendimiento de las personas, ya sabemos que está muy ligada a que la persona se sienta bien, que esté feliz, ¿no? Cuanto más feliz estás, mejor rindes, menos estás mirando el reloj, menos sensación tienes de esfuerzo con lo que estás haciendo, me refiero a gasto, ¿no? Y tienes más percepción de felicidad. Entonces, la neurociencia lo que nos hace es poder medir de manera científica todo esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, toda la parte de psicología, coaching, entrenamiento mental, con la neurociencia podemos medir y dar datos a los decisores, en primer lugar a la propia persona, sobre cómo se encuentra, qué emociones está teniendo y cómo entrenar para mejorar sus emociones y su estado de ánimo. Entonces, cada vez va a estar más presente. Y va a estar más presente para ayudarnos a adaptarnos, ¿no? Nuestros procesos de selección, nuestros procesos empresariales, nuestro entrenamiento personal, nuestro entrenamiento a nivel de deportivo para el día a día. Cada vez vamos a ir incorporándola más a medida que la tecnología, pues, sobre todo, va avanzando
en nuestras decisiones. Entonces, yo creo sin ninguna duda todos sabemos que esa parte de bienestar mental va a ser crucial y la neurociencia lo que va a dar es datos objetivos para poder medir y para poder entrenar en la línea apropiada. Pues nos vamos a quedar con esta última reflexión, Miquel. Muchísimas gracias por tu participación hoy aquí. También queremos dar las gracias a la gente que nos ha visto en directo. Sol y Elga nos han dejado algunos comentarios. También hay mucha gente que nos verá en diferido y, por supuesto, les damos las gracias también por esto. Y, por supuesto, al equipo de LinkedIn España, que, como siempre, facilita estas colaboraciones y estos intercambios de ideas. Así que nada, Miquel, muchísimas gracias. También comentar al público que Miquel, por supuesto, está disponible para dar conferencias a través de la red de Thinking Heads y, por supuesto, recomendaros su último libro donde desarrolla bastante en profundidad algunas de las cosas que hemos comentado hoy aquí y bastantes más que no hemos podido comentar. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias, como siempre, a Thinking Heads. Un placer estar aquí con vosotros y nos vemos pronto. Perfecto. Pues lo mismo, Miquel, un auténtico placer y volveremos muy pronto con otro directo interesante. Un saludo y muy buenos días. Buenos días.